Listo. Y prende un bombillito rojo. Listo, No sé, ya está grabando. Está grabando, ¿verdad? Sí, ya está Bueno, grabando. perfecto. Entonces, Cuando termine la presentación, él lo va a convertir a un formato específico y usted le tiene que decir OK para Ok. que lo guarde. Vale. Ok, perfecto. Bien, entonces ya sabemos que si se nos acaba el tiempo, volvemos a entrar, ¿ok? Bien. Ok, perfecto, profe. Gracias, Ok. profe. De nada, vamos a ampliar acá. Aunque la clase no es muy larga, que se diga, porque ya no tengo que detenerme en explicarle cuáles son cada uno de los elementos, porque ustedes ya lo tienen, ¿ok? Bien, entonces, como les decía al principio, la parte periodontal es bastante curiosa. Primero, es una etiología multifactorial que hace que en un principio, pues intervengan muchos elementos que nos orientan a poderlos identificar desde el principio que nosotros tenemos a nuestro paciente, haciéndole su evaluación, llenando todos los datos de la historia clínica. Entonces, cuando nosotros vemos esa etiología multifactorial y encontramos lo que es la definición de la enfermedad periodontal, vemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad, una infección compleja en la cual intervienen muchos elementos. Entre ellos tenemos los factores hereditarios, que son factores que van a predisponer al paciente y le van a dar una susceptibilidad. Luego tenemos los factores locales, donde vamos a ubicar la placa o biopelícula dental, el cálculo dental y todos aquellos elementos que influyen en favorecer la retención de biopelícula. Luego tenemos los factores sistémicos, los factores traumáticos, tabaquismo y diabetes, y tenemos el estrés. Entonces ustedes se pueden preguntar, ajá, pero ¿cómo puede influir todo esto en la parte inmunológica? Pues tiene mucho que ver y por eso es que se establece la individualidad en cada paciente en el momento que nosotros estamos evaluándolo. ¿Por qué? Porque si tenemos factores hereditarios, vamos a tener un efecto sobre los factores que intervienen en la parte inmunológica. También desde el punto de vista hereditario, genético, se van a establecer las características y anatomía estructural de los tejidos, así como también va a establecer cierta predisposición a enfermedades, entre ellas la parte periodontal. Cuando vamos a los factores sistémicos, hay enfermedades que afectan el mecanismo de defensa. Hay otras enfermedades que hacen al paciente más vulnerable y van a hacer que ellos en algún momento dado reaccionen de manera diferente ante el acúmulo de irritantes locales. Disculpe, profe, ¿podría ¿Sí? repetir? La parte de factores sistémicos. Sí, no. Bien, esa parte de factores sistémicos Sí. pueden predisponer al paciente a ser más vulnerable a su reacción ante los irritantes locales bucales. Hay enfermedades que tienen su efecto sobre algunos elementos del sistema inmunológico y eso hace que la persona sea más vulnerable. Otros pacientes, dependiendo de su condición, si es una condición crónica, no escuchan. Sí, creo que es la señal, definitivamente. No ayuda. Todos me escuchan de la misma manera, entrecortado. Sí, yo escucho entrecortado. Sí, ¿Y los demás? sí, se escucha entrecortado. Sí, es mucho cortado, profe. No, lo último No lo están no escuchando. se escuchó. No. Es Lo que se corta último mucho no. y no se logra. Y yo ahorita los estoy escuchando como si estuvieran en un tubo, con mucho eco. No sé cómo hacemos si de repente ponemos otra hora. Así lo escuchamos también. ¿Ah? ¿Me escuchan como en un tubo? No, ahorita la estamos escuchando Profe, bien. y también, Ahora le escuchamos bien. Ok, bueno, vamos a seguir avanzando hasta donde podamos, ¿ok? Entonces, para repetir un poco lo que decía César con respecto a los factores sistémicos, hay enfermedades que influyen en el sistema inmune del paciente
Y esto hace que su respuesta ante los irritantes locales, bucales, pueda ser más exagerada en comparación a otros pacientes que no tengan ese tipo de condiciones. Podemos nombrar, por ejemplo, fíjate, me está saliendo aquí conexión inestable, pero es la misma situación. Bien, dentro de estas enfermedades sistémicas que podemos en un momento dado señalar como enfermedades que afectan a la parte inmunológica, tenemos lo que es la parte de enfermedades inflamatorias, tipo reumatismo, tipo artritis reumatoidea, que van a afectar el sistema inmune, esa capacidad de respuesta inflamatoria. Por otra parte, tenemos enfermedades que son crónicas, que ameritan en un momento dado tratamiento crónico, como son las afecciones cardiovasculares o condiciones en las cuales ameriten complementos de hormonas que van a influir en todo este mecanismo de defensa. Están los factores traumáticos, que ustedes ya saben que el trauma cruzal puede influir en la vía de inflamación, de cómo esa inflamación puede repercutir la parte del periodonto de inserción. Y aparte vamos a ubicar al tabaquismo y a la diabetes. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué no ubicarlos directamente en factores sistémicos? Bueno, hoy en día en la nueva clasificación, las evidencias nos dicen que el tabaquismo y la diabetes pueden tener un efecto directo sobre la capacidad de respuesta de los tejidos periodontales. De hecho, sabemos que la diabetes tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos terminales, entre ellos los vasos del periodonto, que son vasos muy pequeños, así como también tienen un efecto sobre todos esos elementos como los neutrófilos, los macrófagos, que pueden verse afectados en su capacidad y en sus características para poder defender en un momento dado el periodonto. Y en el caso del tabaquismo, en el tabaquismo tenemos que tomar en cuenta que es una enfermedad contagiosa, adictiva, social, que no solamente es el hábito, porque el hábito es la frecuencia con que la persona puede fumar o las relaciones que él pueda tener para fumar. Hay personas que se toman un café y fuman, hay personas que en la mañana se levantan y de una vez fuman. Eso es el hábito. Pero cuando vamos a definir lo que es en sí el tabaquismo, pues ese tabaquismo sí es una enfermedad, porque tiene una razón fisiológica del por qué se establece la adicción, además de que es dañino. Y ya vemos que no solamente su efecto es sobre la parte periodontal, sino que también tiene un efecto sobre la parte respiratoria, todo ese sistema respiratorio del individuo. Por eso es que se consideran aparte de los factores sistémicos. Pero si los ves en conjunto, pues son elementos de esos factores sistémicos propiamente dichos. Luego tenemos los factores ambientales, donde vamos a ubicar el estrés. Hoy en día también existen evidencias, aunque no muy contundentes, de que el estrés puede afectar esa capacidad de respuesta que tiene el periodonto. Entonces vemos que existe una microflora y esa microflora tiene una relación en la respuesta del individuo. Entonces, la inflamación que puede sufrir el periodonto ante el acúmulo, de irritantes locales es la respuesta que tienen los tejidos ante esa agresión de la microflora. Y dependiendo de cómo es esa reacción inflamatoria, va a ser la respuesta o las características que nosotros vamos a ver en el tejido, los daños que vamos a ver. El periodonto tiene una particularidad y es que vamos a encontrar una porción anatómica que está en contacto con el medio bucal y esa es la parte correspondiente a la corona del diente. Luego tenemos otra porción que es la que está sumergida dentro del hueso y que está en relación con el tejido conectivo. Esta es una porción que está relacionada directamente con el organismo de la persona. Entonces, pudiésemos pensar que existen dos maneras de reaccionar diferentes, pero en conjunto viene a ser una sola, porque es lo que va a manifestar una característica clínica. Entonces, si nosotros tenemos una corona que está expuesta al medio bucal, que cada vez que la persona habla está en contacto con ese medio ambiente, que cuando la persona come está en contacto con esos alimentos y además tiene una microflora normal, una microbiota normal que está en contacto con esa corona.
pues nosotros pudiésemos pensar que todas esas estructuras van a estar constantemente inflamadas. Y no es así, porque existe un elemento de defensa que está alrededor del cuello del diente que va a permitir proteger esas estructuras de toda esa agresión que está afuera. Entonces, tenemos como características anatómicas, para resumir, una porción expuesta al medio externo, que es la corona, y una porción sumergida en tejido conectivo, que es la raíz. Ahora, esa superficie de la corona es una superficie que no se descama, porque el esmalte no se descama, pero sí se erosiona o se desgasta. Y esas alteraciones que sufre el esmalte va a ayudar a retener biopelícula dental. Pero cuando volvemos a lo que es la característica de los tejidos sí tienden a descamar. Lo que es el epitelio de bucal, que está en contacto con el medio bucal, él se descama para proteger los tejidos más profundos. Pero en el caso de la corona, ella va a sufrir la colonización de la biopelícula dental. Y esa colonización va a estar cerca de lo que es el tejido blando periodontal. Y es acá donde nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Cómo hace el periodonto para mantenerse la mayor parte del tiempo en salud, estando en contacto con tantos medios agresivos, como es el medio externo bucal y el medio propio bucal de los alimentos y de los microorganismos que están presentes? Entonces tenemos que esa biopelícula que se va acumulando sobre la superficie de la corona del diente es una biopelícula externa, y dependiendo si los elementos de defensa del periodonto lo logran detener, pues no habría mayores consecuencias. El problema es cuando esa biopelícula comienza a filtrarse entre el tejido periodontal y la superficie del diente, porque es ahí donde se va a comenzar a presentar los elementos periodontopatógenos, que son todos esos microorganismos que van rompiendo el equilibrio de la microbiota que está presente en boca. Cuando se rompe ese equilibrio, se habla de una disbiosis, y esa disbiosis va a aumentar la virulencia de los microorganismos que pueden generar o comenzar un problema periodontal. Por otra parte, tenemos los elementos propios de la encía, que es un mecanismo de defensa periodontal muy particular que está constituido por varios elementos. Y estos elementos son los siguientes. Vamos a ver cómo a través de esa biopelícula esos elementos se van a ir estimulando. Entonces, esa biopelícula, para comenzar hablando un poco de ella antes de entrar a hablar de los elementos, vemos que es una biopelícula que se adhiere a una superficie húmeda. Ustedes se dan cuenta que cuando ustedes dejan un envase con agua, sobre todo si es plástico, ustedes se van a dar cuenta que la superficie comienza a ponerse babosa, y luego ustedes van a empezar a ver una serie de grumos. Bueno, eso es un biofilm o una biopelícula, y se presenta en todo medio húmedo. Los dientes no escapan de la formación de esa biopelícula, pero cuando esa biopelícula comienza a formarse, es un ecosistema muy primitivo que le va a permitir ir adheriéndose otros microorganismos sobre ella. Y a medida que se van agregando otros microorganismos, se va formando un ecosistema donde cada uno de esos microorganismos van intercambiando lo que cada uno de ellos puede dar. Y eso va haciendo que se produzca una superficie viva, como establece Sokransky en su concepto de 2016, que todavía se mantiene vigente. Y dicen que esa es una biopelícula con características funcionales y estructurales complejas. Ustedes pueden ver acá en el gráfico cómo sobre esa superficie se van agregando microorganismos, y a medida que van llegando otros microorganismos, esos microorganismos iniciales se van enriqueciendo y a su vez van haciendo una alianza entre unos y otros para formar ese ecosistema. Y en este gráfico que vemos acá, vemos cómo se van haciendo edificios de microorganismos, donde los microorganismos más profundos son los que se van haciendo más patógenos. Y vemos en este gráfico del centro cómo esa biopelícula se forma tanto en los dientes como en los tubos, sobre el plástico, sobre los alimentos, donde haya siempre un medio húmedo.
Dicho esto, tenemos que tomar en cuenta de que esa comunidad microbiana está constituida por una serie de células que generan su propio sustrato, como vemos acá. Fíjense cómo los más básicos se van formando, van generando una serie de sustratos que atraen a otros elementos. Comienza a crecer la colonia, se van haciendo más grandes, a su vez los que son más patógenos van generando más sustrato a los menos patógenos, y fíjense cómo la superficie se va poblando cada vez más de microorganismos. Y eso es lo que sucede también sobre la superficie dental. Cada uno de esos microorganismos van generando una matriz extracelular, y esa matriz extracelular es adhesiva, lo que quiere decir que va atrayendo cada vez más elementos y se va enriqueciendo con polisacáridos, exopolisacáridos, es decir, esos elementos que va soltando los mismos microorganismos y que se van convirtiendo en nutrientes, en enzimas y residuos que van aprovechando otros microorganismos más primitivos en un momento dado. En una vista más ampliada, vemos cómo se va haciendo realmente como una ciudadela, digámoslo así, por darle un término. Y si lo ampliamos, vemos que se hacen pequeños canales, y esos canales es donde se hace el intercambio de todos esos nutrientes. Entonces, esto es lo que se considera biopelícula, y por eso es que hoy en día a la placa dental se le da ese nombre de biopelícula, porque cuando la persona o el paciente deja de cepillarse, esos elementos que quedan sobre la superficie del diente, que no se arrastran con el cepillo, son los que van a empezar a organizar ese ecosistema o esa comunidad de microorganismos llamado biopelícula, que en este caso sería biopelícula dental. ¿Vamos copiando bien? ¿Me están escuchando? Sí, profe, estamos escuchando. Sí, Perfecto. profe. Cuando tengan alguna pregunta, me lo pueden hacer de una vez para que no queden las dudas al final, ¿ok? Ok. Bien, entonces fíjense cómo esas comunidades comienzan a cooperar entre sí y ellas a su vez van a comenzar a regular genéticamente a sus propios elementos, y a medida que se van acumulando más, se forma, como digo yo, esta foto de familia de microorganismos malos, que son los biopatógenos, los periodontopatógenos, que son los que van a comenzar a generar problemas de tipo inflamatorio. Entonces vemos que lo que comienza a ser con una película que se puede remover fácilmente, si no se remueve, eso va a comenzar a adherirse más sobre la superficie dental. Y si pasan las primeras 24 horas, ya esa biopelícula comienza a calcificarse, pero se van a agregar más microorganismos. Entonces, es ahí, cuando hay más microorganismos, que los tejidos van a comenzar a manifestar clínicamente una respuesta. Entonces, en esta lámina lo que les quiero yo resaltar es que a medida que se acumulan más irritantes locales, la respuesta que va a tener el tejido va a ser cada vez mayor. Recuerden algo, cuando nosotros estamos viendo los tejidos y vemos sus características clínicas, lo que estamos viendo clínicamente es la manifestación de todos los cambios que se dan desde el punto de vista histológico. Entonces, si un tejido tiene salud y comienza a inflamarse, esos primeros cambios inflamatorios no los vamos a ver clínicamente. Cuando se presenta la manifestación clínica es porque ya el infiltrado inflamatorio dentro del tejido ya es muy grande y por eso es que da la manifestación. Pero vamos a encontrar un primer signo que se presenta antes de cualquier otra patología, y ese primer signo es el sangrado al sondaje, ese sangrado gingival que nos está diciendo que algo está sucediendo. Entonces fíjese cómo nosotros, una vez que tenemos la colonización subgingival, la colonización de esta área que está debajo del límite amelocementario, vamos a encontrar que esos elementos comienzan a adherirse a la superficie, comienzan a multiplicarse, van a formar una competencia de hábitat, donde los más patógenos son los que van a ganar más la partida, son los malos de la película. Y a medida que se va produciendo esa competencia, eso va generando una defensa en el tejido periodontal.
Entonces vamos viendo que ahí es donde se va a activar en mayor volumen todo el mecanismo de defensa, y es cuando vamos a empezar a ver todos esos cambios que produce todo ese arsenal con el cual cuenta el tejido periodontal. Entonces, como les decía al principio, existe un microbioma dentro de la cavidad bucal, que son todos esos elementos, esos microorganismos que permiten mantener el equilibrio y la salud. Pero cuando se produce ese rompimiento de la eubiosis, que es la perfecta convivencia entre los microorganismos, y se rompe por la colonización subgingival de la biopelícula, se produce lo que hoy en día denominamos disbiosis, que es el rompimiento del equilibrio que va a generar el aumento de la patogenicidad. Entonces tenemos que las reacciones inflamatorias representan la respuesta del huésped a la microflora de la biopelícula y sus productos. Ok, ya estamos terminando los 40 minutos, ok. Entonces vamos a conectarnos otra vez, muchachos. ¿Me escuchan? Como usted, sí, como usted quiera, profe. No sé si nos salimos Sí. y entramos o esperamos Sí. que termine la sesión. Bueno, esperemos que termine. Yo creo que no se va a cerrar. Ah, bueno, entonces sigamos. Ahora, si se cierra, Porque volvemos a a mí me entrar. salió la Ok, notificación que decía que Ok, sigamos entonces hasta que se cierre. Bien, Ajá. entonces fíjese si lo que les dije, que comienza apenas con una pequeña ok, capa y sobre la cual se van agregando una serie de elementos. Imagínense cuánto tiempo ha pasado, en este caso de este paciente, para que veamos esta manifestación clínica. Ha pasado mucho tiempo. Y si hacemos una revelación de la placa bacteriana, vemos que hay mucha cantidad de irritantes locales. Entonces imagínense cómo está histológicamente esa encía. ¿Cómo ha sido la respuesta inflamatoria de ese tejido ante la agresión que ha sufrido por esa cantidad de irritantes locales? Entonces, fíjense que no podemos dejar que los pacientes lleguen a este punto, porque a medida que la inflamación dure más tiempo, van a ser entonces los daños más irreversibles sobre el periodonto. Fíjense ustedes a lo que leyeron la parte 2 de la presentación, donde se habla de los macrófagos, donde se habla de los neutrófilos, de todos los elementos que conforman el sistema inmune. Ustedes se dieron cuenta que hay elementos que en principio defienden, pero cuando pasa mucho tiempo empiezan a desconocer lo propio como extraño y comienza a destruir. Entonces nosotros tenemos que evitar que los procesos inflamatorios duren por mucho tiempo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver cuáles son los elementos defensivos con los cuales cuenta la encía. En primer lugar, tenemos una barrera epitelial. Esa barrera epitelial está constituida por el epitelio bucal que recubre la encía, el epitelio del surco que está en su parte interna del surco gingival en la porción más próxima a la encía marginal, y fíjese que tenemos una adherencia epitelial que es la última que se afecta ante todo ese proceso inflamatorio y es la que va a empezar a migrar para dar lugar al saco periodontal. Un segundo elemento es el fluido crevicular. Ese fluido crevicular se va a incrementar en el momento que siente que hay agresión microbiológica sobre el periodonto. Luego tenemos el efecto antimicrobiano de los anticuerpos que se van a liberar a través del fluido crevicular. Está también la función fagocitaria, tanto de los neutrófilos como los macrófagos, que son las primeras líneas de defensa, que cuando sienten que algo entra en la encía o que hay algo que está alterando esa parte más superficial de la encía, van a salir como primer medio de defensa. Que en el caso de un paciente fumador, estos neutrófilos se vuelven más lentos. ¿Por qué? Porque la nicotina se deposita en el surco gingival y hace que ese fluido crevicular no llegue al sitio como debería hacerlo, sino que va a encontrar más bien un ambiente más denso que evita que ese fluido fluya, valga la redundancia, de una manera más suave dentro del tejido. Por lo tanto, en un paciente fumador, los neutrófilos y los macrófagos no van a llegar a tiempo a defender los tejidos. Y luego tenemos el efecto perjudicial que tiene
el complemento sobre los microorganismos. Todos esos medios de defensa con los cuales cuenta la encía, si duran mucho tiempo activos, van a comenzar a generar más bien daño, no solamente sobre los microorganismos, sino también sobre el mismo tejido. Entonces, ya entendido cuáles son los elementos con los cuales cuenta la encía para defenderse, recuerden, la porción externa del diente que está en contacto con todos esos elementos que lo alteran, estos son los primeros que lo van a defender, pero también está el propio sistema inmune del individuo que está alerta para complementar el trabajo de todas estas barreras con las cuales cuenta la encía. Entonces, repasando un poco la manera como está constituida la encía, vemos el epitelio o el epitelio bucal, el epitelio del surco y en el fondo vamos a encontrar la adherencia epitelial. Una encía sana dentro de este surco gingival va a tener neutrófilos que van a venir a través del fluido crevicular y que van a filtrarse a través del tejido conectivo a ese surco gingival. Y también tenemos linfocitos que vienen a través de ese tejido conectivo. En cuanto al fluido crevicular, tenemos que este fluido crevicular se va a estimular ante la agresión, bien sea de microorganismos, ante la agresión de placa bacteriana, ante la misma agresión que produce el tratamiento, porque cuando estamos haciendo o colocando una cureta, estamos haciendo una agresión controlada, pero que a su vez está estimulando al fluido crevicular por una serie de elementos que tienen, que no solamente defienden, sino que también van a devolver la normalidad a los tejidos. En cuanto a la definición del fluido crevicular, este se define como un infiltrado de líquido y proteínas de plasma que proviene de la microvascularización del tejido conectivo y del epitelio de unión, que se localiza a nivel del surco gingival. Si ustedes ven la palabra aquí, microvascularización, de una vez se pueden hacer una idea, que cuando hay inflamación, los vasos se dilatan. ¿Y se dilatan por qué? Porque tiene que llegar más aporte sanguíneo, tiene que llegar más fluido crevicular, tiene que llegar más elementos de defensa para poder que formen toda una barrera para proteger a los tejidos más superficiales para que estos no lleguen al periodonto de inserción. Vamos entendiendo todo, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Ok, Sí. entonces, en estado de salud o de inflamación, todos esos elementos van a influir en la permeabilidad de los epitelios del surco y de unión. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un tejido sano y de repente por alguna circunstancia sufre una agresión, de una vez la permeabilidad de los epitelios va a aumentar para que la primera línea de defensa, que son los neutrófilos y los macrófagos, puedan llegar a través del fluido crevicular a ese surco gingival. Pero también cuando estamos tratando a los pacientes y estamos haciéndole bien sea una tartrectomía, un raspado o una fase más profunda como una cirugía periodontal, esa permeabilidad también tiene que aumentar, porque a través de esa inflamación controlada, que es la que produce un procedimiento de tratamiento, bien sea no quirúrgico o quirúrgico, va a hacerse porque tienen que llegar los elementos que van a ayudar al proceso de cicatrización. Entonces, no quiere decir que hay una inflamación buena y una inflamación mala. No, es el mismo proceso, solo que hay que tomar en cuenta qué es lo que lo inicia. Si existe agresión por microorganismos y por causas patológicas, la inflamación se va a dar para defensa. Pero si también hay una inflamación producto de un procedimiento, esa inflamación se da es para reparar, para cicatrizar. ¿Ok? Entonces fíjense cómo a través del fluido crevicular van a llegar todos esos elementos al surco gingival y cómo al haber un aumento de la permeabilidad, ese fluido va a incrementarse. Pero si hay una inflamación de tipo microbiana, no solamente aumenta la presencia de fluido crevicular, sino que al haber aumento de la permeabilidad y al haber edema, va a haber entonces sangrado gingival. Entonces fíjense cómo todo se va interrelacionando.
Por eso es importante tener siempre presente la biología periodontal, porque si nosotros entendemos la biología periodontal, vamos a saber qué es lo que está pasando ahí, desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista histológico. Bien, ¿cuáles son los factores que pueden modificar la cantidad del fluido crevicular? Hemos visto que va a aumentar cuando hay inflamación y ya sabemos por qué, pero también va a aumentar cuando están alteradas las hormonas sexuales. Va a aumentar cuando hay una estimulación mecánica, tipo sondaje periodontal, y también va a haber un aumento de ella cuando hay tratamiento periodontal. El mismo cepillado dental va a hacer que el fluido crevicular aumente. Por eso es que se indica la técnica intracrevicular, la técnica de VAS, porque al aumentar el fluido crevicular, eso va a ayudar a barrer los microorganismos que puedan estar presentes en la entrada de ese surco gingival. Y vemos que también cuando estamos haciendo un raspado, como dije anteriormente, va a haber un aumento de ese fluido crevicular. Tan importante es así el fluido crevicular que hoy en día se considera como uno de los factores que nos permite establecer si existe inflamación gingival o no. No sé si ustedes vieron cuando yo hablé de salud periodontal, esa charla que di de salud periodontal. ¿La lograron ver? Sí, profe. Perfecto. Recuerden Sí, que, recuerden que ahí hablamos de que había una inflamación gingival que iba a Sí. ser la diferencia entre si había salud Sí. o había enfermedad. Esa inflamación gingival cuando está ausente es salud, pero cuando está presente no necesariamente es una gingivitis o es enfermedad. Puede ser una variante de la salud. Entonces, es importante determinar la presencia de esa inflamación, sobre todo cuando se hacen estudios epidemiológicos que se quieren elementos muy precisos para que los estudios tengan validez. Entonces, es muy importante tener presente esas características del fluido crevicular y saber cómo se evalúa, porque a través de él vamos a establecer determinantes de riesgo en la parte periodontal. Entonces, la manera de nosotros obtener fluido crevicular puede ser a través de un método intrasulcular, a través de las tiras absorbentes o los conitos de papel que se utilizan para la endodoncia. También se puede hacer a través de métodos extrasurculares, a través de las mismas tiras absorbentes, pero también a través de micropipetas o de aparatos específicos como el perietón, que permite recoger ese fluido y poderlo analizar. Y dentro de esas tiras vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a decir si ese tejido está completamente sano, si ese tejido presenta inflamación gingival, incluso nos permite establecer qué tipo de microorganismos pueden estar presentes en el fluido crevicular. La composición del fluido crevicular son elementos celulares como bacterias que pueden entrar dentro del surco, células epiteliales descamadas. Recuerden que el epitelio del surco en su porción más coronal se va a descamar a través del roce de los alimentos y a través de la entrada de las cerdas del cepillo dental. Y también vamos a encontrar dentro de los elementos celulares leucocitos y monocitos. Vamos a encontrar electrolitos como sodio, potasio, fosfato, calcio, magnesio y los componentes orgánicos que conforman esas líneas de defensa como las inmunoglobulinas G, la A, la M. Vamos a encontrar la C3, la C4, elementos celulares de defensa. Vamos a encontrar las proteínas plasmáticas, ácido láctico, endotoxinas y enzimas propios de los microorganismos, como también vamos a encontrar glucosa y proteína. Hoy en día, a la evaluación del fluido crevicular, se toma mucho en cuenta la presencia de proteína, porque mientras más inflamación haya, va a haber más presencia de proteína. Entonces vemos que a través del fluido crevicular vamos a encontrar salud y vamos a encontrar enfermedad. Lo importante es saber el por qué el fluido crevicular está presente y cuáles son los elementos que lo componen para poder tomarlo en cuenta como un factor determinante de salud y de diagnóstico también. En cuanto a las funciones del fluido crevicular, él va a tener una función mecánica que permite limpiar cuando aumenta en cantidad
partículas, células descamadas o bacterias que puedan entrar en la porción más superficial del surco gingival. Tiene una función antibacteriana a través de los leucocitos y anticuerpos y también, perdón, tiene una función adhesiva a través de la proteína plasmática y fibronectina. Entonces vemos que a través de esta función adhesiva es que se da la adhesión de la encía marginal sobre la superficie del diente. Por eso es que cuando ustedes aplican un chorro a presión de aire sobre la encía marginal, ella se separa, pero después vuelve a adosarse a la superficie del diente y se mantiene adosada a través de estas proteínas plasmáticas y de fibronectina presentes en el fluido clavicular. ¿Cuál es la importancia del fluido clavicular? La importancia radica en que es un mecanismo de defensa del periodonto y su diagnóstico y el diagnóstico preciso que él nos permite obtener a través del análisis de cada uno de sus componentes. Entonces vemos que esa es la principal defensa que tiene el periodonto. Él está completamente equipado. No está defendiéndose del coronavirus, sino se está defendiendo de todos esos microorganismos que están presentes dentro de la cavidad bucal. Ya que nombro el coronavirus, es importante tener en cuenta algo, que está saliendo mucha información en 4 meses, información que en este momento puede ser vigente y que en vuelta de unas semanas o varios meses ya va quedando a un lado. ¿Por qué? Porque no ha existido suficiente tiempo para establecer estudios longitudinales que nos permita comprobar con certeza que esos son los comportamientos del virus como tal, o que esa es las manifestaciones clínicas que puede tener en un momento dado. Pero desde el punto de vista periodontal, se presentó un artículo hace más o menos unas 2 semanas, que yo se los pasé a ustedes, donde se habla que el saco periodontal puede ser reservorio del coronavirus. ¿Por qué? Porque si hay reservorios o sitios de afinidad al coronavirus en las glándulas salivales, pues el surco gingival no está exento de que sea reservorio a su vez de ese microorganismo, de ese virus como tal. Entonces hay que tomar en cuenta que hoy en día también tenemos que evaluar el proceso inflamatorio pensando en que puede ser esa inflamación un primer signo de un paciente que esté desarrollando la patología como tal. Bien, aquí podemos ver cómo se unen todos los factores de los cuales hemos hablado que influyen en la etiología multifactorial de la enfermedad periodontal. Vemos que la encía está en un constante desafío microbiano, presente no solamente por la microflora de la boca normal, sino por el acúmulo de biopelícula dental, de restos alimenticios que pueden quedarse en un momento dado depositados entre los dientes. Eso hace que el tejido de inmediato responda, que el hospedero responda. Entonces vamos a tener anticuerpos de defensa, polimorfonucleados, vamos a tener antígenos, lipopolisacáridos y otros factores que están estimulando la respuesta del paciente. Por otra parte, esa respuesta está liberando metaloproteinasas, citoquinas y prostaglandinas que van a actuar tanto en el tejido conectivo como en el metabolismo óseo y sobre los tejidos que están alrededor, por lo tanto, del diente. Y a medida que estos intercambios de elementos vayan aumentando en cantidad y vayan haciendo su efecto en los tejidos, a medida que la agresión microbiana va durando más tiempo, pues vamos a encontrar más signos clínicos de inicio y progresión de la enfermedad. Entonces vemos un poco de manera resumida todo lo que les he dicho en esta tabla, de cómo todo se interrelaciona y cómo lo que vemos a la final en la clínica del paciente es la respuesta que el tejido ha tenido ante el desafío microbiano al cual está presente. Entonces, cuando hablamos de la histopatogenia de la enfermedad periodontal, vamos a hablar de varias etapas. A medida que la placa se va acumulando, va a comenzar a darse una lesión gingival inicial. Si esa placa no se remueve, va a seguir avanzando a una lesión gingival temprana. De continuar acumulándose la biopelícula, va a darse una lesión gingival establecida, que puede ser
la interfase entre una gingivitis y una periodontitis. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una lesión gingival que puede ser la transición entre la gingivitis y la periodontitis. Entonces vemos cómo una vez que se acumula la biopelícula dental, entre 2 y 4 días, vamos a comenzar a ver en los tejidos una vasculitis. Los vasos van a dilatarse, aumentando la permeabilidad de los tejidos para que llegue más torrente sanguíneo con elementos de defensa y para que el fluido crevicular llegue rápido al surco gingival, llevando todos sus elementos de defensa propios de su constitución. Vamos a encontrar un gradiente quimiotáctico que permite la atracción de más elementos al sitio de agresión. Hay un aumento de las proteínas plasmáticas, hay una migración de los polimorfonucleados y hay un aumento de la presencia de neutrófilos en el surco gingival. No voy a caer en definir cada uno de los componentes, es decir, de interleuquinas, de prostaglandinas, porque eso ya ustedes los vieron. Y entonces sería como muy repetitivo. Como tampoco voy a decir todas las características de los neutrófilos y de las distintas células de las que puedo estar hablando. Si a los 4 días el paciente no recibe el tratamiento adecuado o hace un adecuado cepillado dental, esa lesión inicial va a pasar a una lesión gingival temprana, que se va a presentar entre los 4 y los 7 días. Vemos entonces que desde el punto de vista histológico va a haber un incremento del infiltrado inflamatorio. Y al haber un aumento del infiltrado inflamatorio, todos los elementos de defensa van a estar incrementados. Va a comenzar a haber una destrucción de colágeno, por eso es que la encía se va aumentando en volumen y se va haciendo blanda, depresible. Va a haber alteraciones inflamatorias donde ya se va a comenzar a ver clínicamente los cambios y de durar esa etapa pues va a depender mucho de la susceptibilidad que el individuo tenga. Si es un individuo que tiene una susceptibilidad alterada porque hay una condición sistémica per se, pues esa lesión gingival va a pasar rápidamente de temprana a una lesión ya establecida. Entonces podemos decir que existe una individualidad en cada persona. Hay personas que van a actuar de una manera o reaccionar de una manera diferente a poca cantidad de irritantes locales, como hay personas que tienen mucho irritante local y ni siquiera sangran. Entonces vemos que el sistema inmune o el mecanismo de defensa establece la individualidad entre un paciente y otro, dentro de muchas otras características. Entonces vemos que después de 2 a 3 semanas ya tenemos todos los signos inflamatorios clínicos, que son rubor, tumefacción, dolor, edema, vamos a tener incluso calor. La encía aumenta la temperatura en 0.5 gramos. Si nosotros hiciéramos el registro de la temperatura, vemos que la inflamación va a estar aumentada. Puede tener 37.5 y eso para esa zona del organismo es una temperatura importante. Vemos entonces que en esa lesión establecida vamos a encontrar que hay mayor pérdida de colágeno, hay mayor cantidad de infiltrado, la permeabilidad es mayor porque requiere mayor elementos defensivos, porque tenemos más colonización de anaeróbicos facultativos que vienen desde la parte externa hacia la parte profunda de los tejidos. Recuerden lo que les dije al principio, a medida que los microorganismos van colonizando esa biopelícula y se rompe la eubiosis, la disbiosis, que es el desequilibrio, va a favorecer a los elementos más patógenos. Por eso que se requiere mayor defensa en ese tejido. Y de no frenarse esa inflamación gingival establecida, pues la agresión va a ser mayor que la defensa. Y entonces vamos a encontrar elementos que van a comenzar a destruir el hueso, que van a alterar las fibras, que van a crear un nicho ecológico que favorece a la colonización de esos microorganismos y vamos a encontrar que ya el hueso se está afectando. Entonces, en este punto ya estamos entrando en una característica irreversible de la enfermedad periodontal. Mientras estamos en gingivitis,
al tratarse esa gingivitis, se va a recuperar todas las características normales de los tejidos. Pero cuando ya se toca el hueso y hablamos de periodontitis, ya las características son de secuela. Ya lo que nosotros vamos a ver una vez que el paciente se trate son secuelas producto de la destrucción de un proceso inflamatorio que duró por mucho tiempo. Y una vez que se instala la periodontitis, tengan presente que ese paciente va a seguir siendo un paciente de periodontitis el resto de su vida. La periodontitis no se cura, se controla. Y por lo tanto tenemos que estar pendientes de todos los factores irritativos que puedan favorecer la reactivación de esa periodontitis. Esos factores tenemos que tenerlos al margen. Y ustedes que están en el área de prótesis, de rehabilitación, tienen que tener mucho cuidado con esa parte iatrogénica que en un momento dado se puede presentar por no tener esos criterios periodontales a la hora de diseñar las prótesis que puedan favorecer la retención de microorganismos. Entonces, una vez que nosotros hemos visto todas esas etapas, viendo cada una de ellas, podemos definir cómo a medida que el proceso inflamatorio va aumentando a través del tiempo, las agresiones en los tejidos se van haciendo mayor. Y cuando ya tenemos un punto establecido, obviamente ya las características clínicas van a ser mucho más evidentes. Y es cuando el paciente acude a la consulta. Ojalá y la mayoría de los pacientes llegaran en este punto, a hacerse solamente mantenimiento periodontal, hacer mantenimiento de su salud periodontal. Pero la mayoría de los pacientes llegan cuando ya hay daños estructurales en los tejidos. Entonces vamos a encontrarnos con periodontos que están muy afectados y que nos van a quedar reducidos una vez que hagamos el tratamiento periodontal. Entonces, volviendo a nuestra parte inmunológica, tenemos que cuando los microorganismos se adhieren a la superficie, la saliva va a permitir que se pegue a la superficie dental. Y la primera línea que va a salir a defender es ese fluido clavicular con todos los elementos propios que lo constituyen. Va a haber descamación de las células epiteliales como primer arsenal de defensa ante la adhesión de esos microorganismos. Una vez que esos microorganismos logran coagregarse y aumentar en cantidad y multiplicarse, va a empezar a haber una competencia entre ellos. Entonces, microorganismos que en un momento dado son más fáciles de erradicar, pueden verse desplazados por microorganismos más patógenos, como es el Agregactibacter acetacomitans, que tiene que ver mucho con las periodontitis más severas. Así como también a medida que los anticuerpos se van desarrollando ante esos microorganismos, se van presentando otros elementos que tratan de frenar ese avance de la enfermedad. Como bien dijimos al principio, las inmunoglobulinas son un factor importante en ese proceso de defensa, pero cuando duran por mucho tiempo en la superficie, pueden generar también daño y pueden producir alteración de los tejidos blandos. A medida que estos elementos van incrementando, se van presentando más enzimas lisosómicas como elementos de defensa contra esos microorganismos y se van a presentar también leucotoxinas. Pero llega un momento, fíjense que ya aquí cambia la dirección del arsenal de defensa, que esos mismos elementos van a comenzar a generar mayor daño en los tejidos propiamente dicho. Y eso es lo que va a favorecer a las secuelas periodontales que vamos a ver después que el paciente ha sido tratado. En cuanto a la misma biopelícula, cuando tenemos colonización en el surco gingival se presentan los neutrófilos, los macrófagos, enzimas hidrolíticas, se produce vasculitis, infiltración, pérdida de colágeno y gingivitis temprana. Esto a manera de resumen de lo que acabamos de decir. Y podemos ver cómo, desde el punto de vista clínico, apenas se notan los cambios, pero desde el punto de vista histológico sí vamos a encontrar infiltrados inflamatorios. De igual manera, cuando se produce la invasión bacteriana y se produce mayor presencia de enzimas que tienen efectos sobre el epitelio del surco y el tejido conectivo, esa presencia de leucocitos a nivel del epitelio de unión van a comenzar a hacer que se presenten características propias de la gingivitis establecida.
pero todavía no tenemos desplazamiento de la adherencia epitelial. Todavía no se ha formado un saco periodontal. Entonces podemos ver que clínicamente ya hay pérdida del puntillado de las características de la encía, el filo de cuchillo se pierde, la encía puede empezar a separarse de la superficie del diente y dejar que filtre mayor cantidad de biopelícula y de cálculo dental. Histológicamente, el infiltrado inflamatorio está incrementado. Una vez que se proliferan los microorganismos, las toxinas son mayores, incrementan los elementos de defensa, hay mayor presencia de endotoxinas, producto de esa respuesta incrementada del paciente, va a comenzar a haber destrucción tanto del tejido conectivo como del tejido óseo. Y es ahí entonces cuando vamos a hablar de la periodontitis. Y ahí vemos que los cambios ya son cambios mucho más evidentes y comienzan a ser cambios irreversibles. Pero ¿qué sucede cuando el paciente, independientemente de las etapas de las que hemos hablado, recibe tratamiento? Si está en una gingivitis inicial o una moderada o establecida o una gingivitis que está haciendo su transición a una periodontitis, independientemente de cuál sea la etapa y el tratamiento que se le esté haciendo, si es una tartrectomía, un raspado o una cirugía, dependiendo del caso, va a haber una activación de la curación. Y en esa curación va a disminuir la inflamación. Y la inflamación que queda es la que va a permitir restaurar los tejidos, que es una inflamación, si se quiere, controlada por los fagocitos, por las interleuquinas 2, que van a ayudar a eliminar las bacterias y los productos de desecho de esas bacterias. De esa manera va a comenzar a haber una formación de colágeno con una fibrosis que lleva a la remodelación ósea o a la regeneración ósea si hemos utilizado dentro de todo ese proceso elementos regenerativos. Entonces vemos que cuando no hay control de biopelícula, todos esos cambios van a ir incrementándose, pero cuando hay control de la biopelícula, los cambios van a ser reversibles y no van a dejar secuelas si estamos hablando de la gingivitis solamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la presencia de un gran número de bacterias puede inducir indirectamente la destrucción de los tejidos por la activación de las células de defensa del huésped, incluyendo linfocitos, macrófagos, leucocitos polimorfonucleados. Entonces, esos linfocitos, macrófagos y leucocitos polimorfonucleados que en un momento nos defienden, si en un momento están demasiado activados y por mucho tiempo, ellos mismos van a comenzar a desconocer los propios tejidos y van a comenzar a destruirlos. Por eso es que los procesos inflamatorios hay que atacarlos pronto. Entonces, nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando la inflamación permanece por más tiempo sin tratamiento? ¿Qué se va a producir? A nivel inmunológico, mayor aumento de lipopolisacáridos y activación de macrófagos. Al activarse esos macrófagos en mayor cantidad, van a comenzar a liberar moléculas proinflamatorias que van a degradar el ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico tiene dos vías, que es la vía de la ciclooxigenasa. Una es la vía que va a producir metaloproteinasas y colagenasas que van a destruir el tejido blando, y otro es la vía propia de las interleuquinas, de factores de necrosis tumoral, de prostaglandinas, enzimas hidrolíticas que van a destruir el tejido óseo. Entonces, fíjense que son los mismos elementos de defensa, pero cuando dura mucho tiempo la inflamación, ellos ya van a comenzar a generar daños a los mismos tejidos periodontales. Por lo tanto, a mayor concentración de la inflamación, a mayor concentración de esa respuesta inmunológica, va a ser mayor la destrucción y por lo tanto mayor las secuelas. Entonces, si unimos todas estas respuestas de las que hemos ya hablado a los distintos factores, podemos decir entonces qué comportamientos puede haber en un momento dado ante los factores sistémicos. El workshop del 2017 ratifica que un paciente diagnosticado con enfermedad periodontal puede tener un mayor riesgo de compromiso sistémico inmunológico. Vamos a ver en qué casos. Puede darse el caso de un paciente con leucemia. Un paciente con leucemia tiene alterado su sistema de defensa,
tiene mayor infiltrado leucocitario, producto o característico de la leucemia, va a tener un componente celular que tiene una calidad disminuida y va a ser, por lo tanto, más vulnerable ante la acción de la biopelícula dental. Y vemos que va a ser un paciente que su inflamación no es una inflamación característica, es una inflamación que va a llamar la atención, porque es un tejido que luce de aspecto sangrante, con unos agrandamientos que escapan de esos agrandamientos que se dan por procesos inflamatorios de biopelícula dental. En el caso de la diabetes, como les dije, se afecta la microvascularización y la respuesta se puede ver alterada ante los irritantes locales. Un paciente con una diabetes que no se controla adecuadamente va a reaccionar de una manera más agresiva ante la presencia de biopelícula dental. Podemos ver en este gráfico, y no se vayan a asustar por la cantidad de flechas, pero es una manera de unir todo lo que ya hemos hablado. Cuando hay enfermedad periodontal, hay periodontopatógenos, se producen endotoxinas, toxinas, producto de los mismos microorganismos que activan la cascada inflamatoria y va a producirse la secreción de todos los elementos de los cuales ya hemos hablado, que de durar mucho tiempo se va a destruir el tejido óseo y el tejido blando. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene a su vez diabetes? En el paciente diabético va a haber receptores a G proteínas que hace que atraiga más macrófagos y son, por lo tanto, mayor cantidad la presencia de esos macrófagos que pueden estar presentes. Hay mayor síntesis de interleuquinas 1, que ya sabemos que pueden destruir los tejidos. Y eso va a activar la cascada inflamatoria. Pero esa cascada inflamatoria va a ser de tipo degenerativo. Va a ser ese paciente que cuando medio se corta, produce de una vez inflamación, o cuando entra alguna partícula dentro de la encía, va a producir de una vez un absceso. Entonces vemos que existe una condición inmunológica per se en ese paciente con diabetes. Y fíjense que a la final hay una degradación de tejidos blandos. Perdón. Si unimos lo que sucede en el paciente con periodontitis y unimos lo que sucede en el caso de esa diabetes, vemos que está relacionado y que un paciente que no esté con su diabetes controlada, la destrucción periodontal va a ser mucho mayor. Por eso es importante la historia clínica y detectar todos esos factores que pueden influir en la respuesta del tejido periodontal. Por otra parte, están la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares. Se ha encontrado en el momento que a los pacientes se le hace cateterismo, en esos ateromas que son las películas o las placas de grasa, se han encontrado microorganismos que son de origen periodontal. ¿Cómo hicieron para llegar ahí? Pues llegaron a través del torrente sanguíneo. Recuerden que cuando hay inflamación se produce un aumento de la permeabilidad y así como salen mecanismos de defensa, también entran microorganismos que se activan en el torrente sanguíneo. Y si hay la predisposición, pues se van a presentar los problemas cardiovasculares en un momento dado. La nueva clasificación de la enfermedad periodontal establece que si bien se sabe que la relación puede estar a través del sistema inmune y a través del proceso inflamatorio, no existen suficientes evidencias para decir a ciencia cierta que eso es lo que sucede. Pero la poca evidencia, ¿qué es lo que nos dice? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice en este video. Vamos a ver si arranca. Vamos a ver, hasta ahorita cómo vamos, ¿sí me están entendiendo todo? Sí, profe, excelente. Sí, Ya va. profe. Ok. Vamos a ver si arranca. Si no arranca, lo pasamos y se los pongo después al final, ¿ok? Para no perder tiempo. Sigamos. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que ese paciente con periodontitis va a tener altas concentraciones de interleuquinas y de prostaglandina. Y si todo esto entra al torrente sanguíneo y el paciente tiene tendencia a formar depósitos de colesterol, pues todos esos elementos van a aumentar la agregación y adhesión de plaquetas. Entonces se cree que los pacientes con problemas periodontales que tienen antecedentes de enfermedades arterioscleróticas y que tienen susceptibilidad heredada, pues son pacientes que pueden generar trombosis, pacientes que pueden generar accidentes cerebrovasculares. Entonces son pacientes que tenemos que monitorear con mayor frecuencia
si tiene la tendencia sistémica y tiene los problemas periodontales. Entonces vemos que las citoquinas inflamatorias y los lipopolisacáridos pueden contribuir directamente a episodios tromboembolíticos y ateroesclerosis. Recuerden que todavía no existen evidencia que lo digan que sean un 100%, pero los casos que se han evaluado establecen como que esa va a ser la vía de conexión a través del sistema inmunológico, del torrente sanguíneo y las inflamaciones a distancia. En el caso de las enfermedades periodontales y los partos prematuros, también se ha establecido cierta relación a través del sistema inmune, y es que esos procesos inflamatorios a distancia van a activar las mismas partículas o los mismos elementos que producen o que comienzan a generar la dilatación por preparto. Entonces, por eso es que se dice que cuando hay enfermedades inflamatorias a distancia, se comparten los elementos que pueden iniciar un trabajo de parto prematuro. Entonces vemos acá que son mediadores inflamatorios presentes en la enfermedad periodontal los que regulan el proceso fisiopatológico del parto, son los mismos mediadores, por lo que su incremento puede producir una dilatación cervical. Los lipopolisacáridos y los microorganismos gram negativos en estudios animales demostraron que puede haber complicaciones y muerte fetal cuando hay inflamación a distancia. Esto en estudios animales. Pero esto es lo que hemos visto en las pacientes que presentan partos prematuros, niños de bajo peso y las madres tienen antecedentes periodontales. Hoy en día se ve que los ginecobstetras están tomando más en cuenta la salud periodontal a la hora de planificar los embarazos de sus pacientes. Vamos a ver entonces otros elementos que puedan estar relacionados. ¿Sí? Dime. Dime. No me quedó claro algo. ¿Con qué se refiere a inflamación a distancia? O sea, Ok. enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal se considera una inflamación a distancia. Ok. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista periodontal, usamos ese término, inflamación a distancia, como una inflamación de riesgo para las condiciones sistémicas del paciente. Ok. ¿Respondí? Sí, Perfecto. sí, gracias. Sigamos. Ok. En cuanto a los factores traumáticos, tenemos que los traumatismos van a producir una respuesta inflamatoria que busca cicatrizar el trauma. Por decir, hay una fractura longitudinal, va a haber una respuesta inflamatoria muy puntual. Cuando se hace el sondaje, se va a encontrar que hay un sondaje profundo que coincide con la fractura longitudinal. Pero ¿quién es el que está respondiendo ahí? El ligamento periodontal. Y en el ligamento periodontal se van a encontrar también todos esos elementos de defensa, porque esos elementos de defensa vienen a través del tejido conectivo y el ligamento periodontal es de origen conectivo. Entonces vemos que en esos factores traumáticos el sistema inmunológico también está influyendo para que se manifiesten las características desde el punto de vista clínico. Ya les hablé un poco de lo que es el tabaquismo y la diabetes. Y en cuanto al estrés, también en la nueva clasificación se ve que hay algunas evidencias, no en un 100%, pero sí algunas evidencias que hacen pensar que el estrés puede afectar el sistema inmunológico del paciente y lo puede hacer más vulnerable en un momento dado a desarrollar enfermedades que en un momento a nivel periodontal pudieron estar inactivas. Quiere decir esto que un paciente que ha venido siendo tratado periodontalmente y ha mantenido una salud periodontal en una periodontitis estable, ante una situación de estrés puede reactivar nuevamente su salud, su enfermedad. Y esto se debe a que puede tener efectos sobre las interleuquinas y las prostaglandinas. Ya estamos casi terminando y mira que Zoom fue generoso, nos permitió terminar la clase. Entonces, como conclusiones, vamos a decir que la biopelícula dental o placa bacteriana vale decir
que todavía en algunos artículos de los últimos 5 años va a seguir apareciendo el término de placa bacteriana. Las evidencias nos dicen que la tendencia es a hablar de biopelícula, pero el hecho de que en algún momento dado todavía se hable de placa bacteriana no quiere decir que es un error, pero vamos a tratar en lo posible de unificar el término a biopelícula dental. Entonces, esa biopelícula dental es fundamental para el inicio y el progreso de la enfermedad. Por lo tanto, la biopelícula es un factor desencadenante de la enfermedad periodontal. Pero no solamente es desencadenante de la enfermedad, sino que es la que va a desencadenar la respuesta del individuo y va a tener una respuesta individual, valga la redundancia. La respuesta, como les dije, entre una persona y otra puede variar, aunque el sistema inmune estructuralmente sea el mismo. La respuesta inmunitaria es la fuente más probable de variación del huésped y es un factor primordial en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. La susceptibilidad a la gingivitis está relacionada con la cantidad de placa, de niveles de hormona, de la diabetes. La susceptibilidad a la periodontitis gira en torno a la capacidad o incapacidad de producir anticuerpos eficaces frente a un ataque microbiano específico. La respuesta puede variar entre un individuo y otro y entre una zona y otra del mismo individuo. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué? La zona anterior está más en contacto con el medio ambiente. La zona posterior es una zona que está más en contacto hacia el interior del paciente. Por lo tanto, en la zona posterior, los microorganismos pueden ser más patógenos, porque son más anaeróbicos. El sistema inmune del periodonto responde a particularidades propias de la anatomía, es decir, que va a depender mucho también de ese factor hereditario que el paciente puede tener adquirido genéticamente a través de sus padres. Eso quiere decir también que la estructura y la anatomía de los tejidos puede variar entre un paciente y otro. El periodonto cuenta con sus propios elementos defensivos, ya vimos cuáles son. Los elementos inmunológicos aumentan según el tipo de exposición y el tiempo del ataque bacteriano. El elemento del sistema inmune periodontal puede no reconocer lo propio de lo no propio. Por lo tanto, las periodontitis activas de larga data dejan mayor cantidad de secuelas. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿y si ese proceso inflamatorio se puede dar por una alergia a algo externo? O sea una ortodoncia, una prótesis. Sí. De hecho, dentro de las afecciones o condiciones gingivales que se pueden presentar con características o cambios clínicos, están relacionadas las respuestas alérgicas, bien sea a metales, bien sea a materiales, bien sea a alimentos o agresiones del medio externo. Incluso hay pacientes que cuando cambien de crema dental pueden presentar una respuesta alérgica y lo vamos a ver clínicamente. De hecho, está viniendo a mi memoria un artículo que en una oportunidad llegó a mis manos y es un artículo que hablaba de una posible reacción alérgica de la zona periapical después que se ha hecho un tratamiento de conducto. Las personas pudiesen tener cierta reacción alérgica a la gutapercha y esto pudiese dar una reacción a nivel apical. Eso fue en una oportunidad que leí ese artículo y lo estuve discutiendo con la doctora Morelia Ágreda y me dice que hay poco escrito sobre eso, pero es algo que no se puede ignorar, porque sí puede haber una respuesta ante ese metal, hacia ese material, más que es un material que queda confinado y queda muy cercano a esa zona apical del diente, donde todavía existe el ligamento periodontal. Y es que alguna vez escuché que por lo menos en una ortodoncia siempre iba a haber una inflamación mientras estuviese en tratamiento por la presencia de níquel, qué sé yo. Sí. Entonces, eso no hay forma de controlarlo. No solamente puede, César, puede haber una respuesta al metal, ¿verdad? Al material, pero también recuerda que son elementos
que pueden actuar como cuerpo extraño sobre la encía. Entonces ahí habría que ver si es una respuesta alérgica o es una respuesta a un cuerpo extraño, que son respuestas diferentes, ¿ok? Por eso es que se dice que a los pacientes con ortodoncia hay que monitorearlos de una manera más seguida, más si ese paciente tiene dificultad para controlar la biopelícula dental. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía entendido era que la inflamación producida por movimientos ortodónticos era, o sea, por el movimiento como tal que se estaba ocasionando, que era, o sea, como algo, digamos, agresivo cuando son movimientos, no sé cómo se llaman, como bruscos, Fuerzas no sé, pesadas, tenía fuerzas entendido. pesadas, Ah, fuerzas exacto. pesadas. Bien, Yo, fíjate, yo creía que esa inflamación era por eso, por el movimiento. ya te voy a decir porque ese es otro tipo de inflamación. Fíjate, la inflamación que vas a tener a nivel de tejido blando puede ser por 3 razones. Una, por el acúmulo de biopelícula, que es el factor determinante de esa inflamación. 2, puede ser por una respuesta a un cuerpo extraño, que pueden ser los mismos aparatos. 3, una respuesta alérgica a la composición de esos mismos elementos ortodónticos, ¿ok? Esa es una inflamación que puede tener el tejido blando. Ahora, cuando tú estás haciendo los movimientos de ortodoncia, tú estás generando un trauma controlado. Y recuerda que el trauma produce una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria es a nivel de la estructura de soporte del diente. Ahí se está dando una inflamación, pero es una inflamación controlada que está permitiendo que se activen macrófagos, que se activen osteoclastos, que se activen cementoclastos, que se activen fibroclastos, que en un momento dado van a, fibroclastos, colagenasas, mira cómo me falló la memoria ahorita, ¿ok? Que van a ayudar a crear un espacio entre la raíz y el hueso para que el diente se pueda desplazar. Esa es una inflamación traumática, pero es una inflamación controlada. Entonces, por eso es importante que entendamos qué es la inflamación y qué la puede causar. La inflamación es una respuesta ante una agresión. Pero ¿quién es la agresión? La agresión es la composición de los materiales, porque si es la composición de los materiales, es una inflamación por una respuesta alérgica. La inflamación se debe al acúmulo de biopelícula, esa es una inflamación que es defensiva. La inflamación se está dando por los movimientos de ortodoncia, sí se está dando inflamación, pero es una inflamación que tú no vas a ver clínicamente, es muy raro que la vayas a ver clínicamente. Es una inflamación que se está dando dentro de los tejidos para permitir el movimiento de los mismos. Y está la otra inflamación, que es la inflamación que se da por curación, que es la que hablamos al final, que es que cuando tú tratas a un La paciente, reparativa. es la reparativa. Entonces tienes que tener claro de qué es lo que está sucediendo en los tejidos. Por eso es importante conocer la biología de los tejidos y conocer cuál es su respuesta, para no confundir que esa inflamación es una inflamación patológica o que esa inflamación sea una inflamación reparativa. Porque fíjate, cuando tú haces, por decir, un injerto gingival para cubrir una recesión, tú a los 8 días vas a ver un proceso inflamatorio terrible, que tú vas a dudar si el injerto te funcionó o no funcionó, porque es muy aparatosa. Pero a los 8 días, a los 15 días, ya tú ves que esa inflamación está bajando. Entonces te das cuenta que esa es cuando la inflamación es reparativa, ella va disminuyendo a medida que pasan los días. Pero si es una inflamación por una agresión microbiana o por una agresión que no estamos viendo, la inflamación más bien se va a estar incrementando a medida que van pasando los días. Ok. ¿Entendimos? Profe, yo tengo una pregunta, Ajá. porque me pasa mucho clínicamente, por ejemplo, cuando yo hago restauraciones en el sector anterior, donde, bueno, alargo bastante bordes incisales o algo, yo normalmente coloco unas férulas
para proteger al paciente, ¿sí? Ujú. Hay pacientes, y yo no sé si estoy errada en ver factores donde no los hay, Ajá. pero hay pacientes que son respiradores bucales, Ujú. que con esas férulas, con el uso de las férulas, se me inflaman demasiado. Y yo les suspendo el uso de la férula y automáticamente esos pacientes disminuyen el proceso inflamatorio. Entonces yo digo, no, no puede ser ya casualidad que me ha sucedido con estos pacientes que incluso los llevo controlados, o sea, con los médicos tratantes, porque los envío al otorrino, les mando Exacto. góticas nasales y bueno, están medicados y más que, o sea, los tengo justo ahorita, que los he atendido estos días, y justo me coincidieron dos muchachas, Ujú. las cuales son respiradoras bucales las dos, y bueno, de por sí, pues el clima de hoy, de ahorita, de estos No días, pues le ha ayuda. afectado, exacto, le ha Ujú. afectado, pero tuve que retirarle la prótesis y pues caer en el riesgo de fractura nocturno, ¿no? Ujú. Pero, o sea, yo digo, o sea, ¿cuál es el detalle? O sea, ¿cuál es el problema? Si es el material, si me cambio el material. O sea, esa inflamación me causa bastante intriga porque no veo acúmulo, no veo biopelícula, tiene muy buena higiene, las restauraciones no están invadiendo nada. Ujú. Entonces, obviamente que yo descarté todo lo demás y me fue por el uso de las férulas y lo suspendí. Y, o sea, eso fue inmediato. A los 2, 3 días, 4 días, creo que fue que duré sin verlas, Ujú. ya, o sea, estaba mucho mejor. O sea, Bien. qué puede haber allí? O sea, es el material, o sea, ¿cómo podría controlarlo yo clínicamente? Bueno, primero tienes que ver el material, si las férulas son del mismo laboratorio, qué tipo de material están usando, porque tengo entendido que con todas las fallas que ha habido ahorita de distribución de materiales, no les está llegando lo mejor posible para ellos trabajar. Pero tiene que tomar en cuenta algo, y es que los pacientes que son respiradores bucales, ellos tienden a resecar mucho la mucosa anterior. Y en ellos es muy característico que se presente una inflamación en el sector anterior que se ubica más que todo de primer premolar a primer premolar. Entonces, esa es una inflamación muy característica de ellos, pero sobre todo si ellos tienen cierta falla en el control de placa. Pero sí es normal que en ellos la mucosa esté más reseca y a lo mejor la férula está contribuyendo a que se reseque más esa mucosa y por eso se presenta más inflamación. Pero sí sería bueno que descartaras que no vaya a ser reacción al material, que sea del mismo laboratorio. Habría que establecer eh, como descartar ciertos elementos a nivel de laboratorio. Si están procesando bien el acrílico, si lo están curando bien, ver si el paciente no le queda sabor de acrílico en la boca. Primero descartar esa parte, pero vas a tener una parte fisiológica como punto de partida y es que la mucosa va a estar más reseca en el paciente respirador bucal. Profe, desde el punto de vista, o sea, nosotros, ¿qué podríamos enviarle? O sea, porque, bueno, ya desde el punto de vista otorrino ya se están tratando, pero, Ujú. o sea, ¿hay algún colutorio? ¿Hay algo que yo les pueda enviar a estos pacientes? Como, o sea, no sé, es que yo pues he tenido varios, o sea, varios pacientes de esa manera y yo digo, concha, no sé si puedo enviar un colutorio, porque las férulas no son acrílicas. Ah, ok, Las férulas son como las posortodoncias, como ok, los retenedores posortodoncias, son férulas ajá, bastante sencillas y termoplásticas. las termoplásticas, ujú. Sí, entonces, bueno, tendría que ver si con el acrílico me funciona mejor. Exacto, porque fíjate que si estás tratando a tus pacientes por bruxismo, son más indicadas las férulas de acrílico, que son No, férulas ellas no mucho son más, bruxistas. O sea, cuando es para bruxistas, yo sí le coloco de una vez la las de férula acrílica. acrílico. Ujú. Pero cuando no tienen evidencia, ni tienen sintomatología, ni dolor muscular, ni ningún signo, yo lo que hago para proteger los primeros meses de fracturas, porque o sea, es Ujú. obvio que el cuerpo reconoce que hay un cuerpo extraño, ¿no? Y Exacto, normalmente exacto, hay fracturas nocturnas. Yo le exacto. coloco esas sencillitas, sencillitas, y o sea, me atrae mucho porque en los demás pacientes no me produce la inflamación. Y en Sí, estas niñas sí, o sea, es impresionante. pero es por eso, tienes un punto de partida que es que la mucosa está más seca, ¿ok? Sí, Ese es tu total. punto de partida.
¿Y cómo la puedes ayudar? Bueno, si pudieses ayudarlos con algunos enjuagues, pero enjuagues que no sean tan fuertes. Por lo menos el Listerine para un paciente con mucosa reseca no está indicado, ¿ok? Tienes que utilizar, el peridón tampoco lo pueden usar de rutina. El peridón solamente se utiliza cuando hay procesos inflamatorios agudos o cuando está durante la fase de tratamiento periodontal, pero no como un enjuague de uso diario, ¿ok? Pudiesen usar algún enjuague de la Colgate, que ellos tienen una dosificación, si se quiere, bastante tolerable para los pacientes y no les va a resecar mucho la mucosa. Pero si está muy inflamado, te puedes ayudar con enjuagues o con colutorios naturales. Pudieses utilizar perfectamente lo que es el llantén, que te puede ayudar, o la manzanilla, pero no por mucho tiempo. Porque recuerda que muchos de esos tratamientos o colutorios naturales tienden a ser astringentes. Entonces te bajan la inflamación, pero si lo usas por mucho tiempo te va a resecar mucho más la mucosa. Entonces, lo que hay es que saber que no todo en exceso es bueno. Las cosas naturales hay que tener su medida y no podemos exceder. Entonces, pudieses utilizarlo mientras baja la inflamación y parar. Y utilizar más bien de rutina otros tipos de enjuagues como el de los de la Colgate o los de la Oral-B, que no son tan fuertes. Ok. Ujú. Genial. ¿Alguna otra pregunta? A ver, los demás muchachos. Parece que no. ¿Ah? Parece que no. Pues ya va, déjame ver si puedo bajar acá para pasarles el video. Ajá. Ya, vamos a buscarlo. Ya va. Ya, no me va a dejar por aquí. Lo único sería que me salga para poderlo buscar y dejarlo abierto para poderlo compartir. Profe, cuando le dé a salir a la Ajá. reunión, Ajá. de la reunión, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ahí le va a salir una ventanita que dice aceptar para convertirlo a un formato específico. Ok, perfecto. Le tiene que dar a aceptar y él va a quedar haciendo eso en un ratito. Ok. Aquí tengo una parte que me dice detener la grabación. La tendría que detener antes de cerrar. Ajá. Ok. Entonces voy a salir para volver a entrar y compartirles el video. Ok. Ok.